Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Le damos la bienvenida a todos los hermanos y amigos que en esta hora nos acompañan. ¿Cómo le decimos a los amigos que nos acompañan en esta hora? Bienvenidos en el nombre de Jesús. ¿Y qué queremos con ellos? Que se queden con nosotros, ¿verdad? Sería un privilegio. Bueno, primeramente que todo, nuevamente le doy gracias a ese Dios maravilloso por este maravilloso día que me ha regalado, que nos ha regalado, por esta bella oportunidad que nos brinda de poder servir en esta parte, a mi pastor, por su aprobación. Y hermano, y aquí estamos gozándonos en la presencia del Señor, ¿verdad que sí? Los invito a leer las Sagradas Escrituras. Vamos a leer un salmo muy conocido, el Salmo 84. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Voltea a su lado y dígale al amigo, al hermano que está bienvenido en el nombre de Jesús. Dile la bienvenida, saluda al hermano que está a su lado. Todo lo tienen, puedes decir un amén. Aquí están las pantallas. Bueno, vamos a leerlos a lo acostumbrado. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí donde pongan tus polluelos. Cerca de tu altar, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Selah. Bienaventurado el hombre que tiene en ti tus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Aleluya. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mirad, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tus ungidos. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracias y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Y ese tiene que ser nuestro anhelo, hermanos. David había un anhelo por estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Dice que es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y eso es, hermano, lo que usted y yo debemos sentir siempre, en todo lugar. Cada vez que nos presentemos delante de Dios y vengamos a este servicio, hermano, tiene que haber un anhelo, un deseo de alabar y glorificar ese nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad que sí? De eso hemos venido, hermanos, a gozarnos, a darle al Señor lo que Él se merece. Alabado sea el nombre. Vamos a elevar una oración en esta mañana. Vamos a colocar este servicio, hermanos, de Él, que sea Él tomando el control de todo lo que hagamos en este día. Amén. Levante sus manos y el primer agradecido empieza esta oración. Amado y eterno Dios, Padre Celestial, maravilloso, te damos gracias, oh Dios, una vez más. Gracias Dios, por este día maravilloso, Señor. Por esta bella oportunidad que me regaló una vez más presentarme delante de ti, oh Dios. Para mí es un honor, un privilegio, Padre Celestial. Ahora, Señor, colocamos este servicio delante de tu presencia. Te ruego de una manera especial que tomes control de todo lo que hagamos en esta mañana, Señor. Oh Dios, toma control, Señor, de nuestros labios, Señor. Que al hablar, Señor, salgan palabras de adoración, Señor. Palabras, Señor, que lleguen delante de ti con olor grato, Dios. Recibe la alabanza de tu pueblo, Señor. Recibe la adoración, oh Dios, porque solamente tú te lo mereces, Padre bendito, maravilloso. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, te lo pedimos, Rey maravilloso, que te glorifique una vez más con tu Santo Espíritu, Señor, en medio nuestro, Señor. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, aleluya. Aquí está la presencia del Señor en esta mañana, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Viniste a mi casa
Oh, aleluya, Me aleluya. visitaste, disfruté tu presencia. Me cautivaste, no quiero que te vayas, yo quiero que te quedes. He preparado un aposento para ti. Yo soy la tsunamita que te di, se vive aquí. Aleluya. Mi amado, y todo lo que ves lo he preparado para ti. Viniste a mi casa, me visitaste, disfruté tu presencia, me cautivaste, no quiero que te vayas, yo quiero que te quedes. He preparado un aposento para ti, mi amado, mi amado. Yo soy la tsunamita que te di, se vive aquí. Mi amado, mi amado, y todo lo que ves lo he preparado para ti. Mi amado, yo soy la tsunamita que te di, se vive aquí. Mi amado, y todo lo que ves lo he preparado para ti. No me importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Mi amado, yo soy la tsunamita que te di, se vive aquí. Mi amado, y todo lo que ves lo he preparado para ti. Mi amado, yo soy la tsunamita que te di, se vive aquí. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo
estar contigo una y otra y otra. Que se escuche su voz esta mañana. Que no importa todo lo que cueste, que su presencia, aleluya, su presencia vale mucho más. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Otra y otra y otra vez. Aposento resucitaré, en tu aposento me levantaré, en tu aposento resucitaré, en tu aposento me levantaré, en tu aposento resucitaré, en tu aposento me levantaré, en tu aposento resucitaré, en tu aposento me levantaré, en tu aposento resucitaré, en tu aposento me levantaré, en tu aposento resucitaré, en tu aposento me levantaré. No importa lo que cueste, no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Otra y otra y otra vez. Oh, su presencia vale mucho más, aleluya, que cualquier cosa, aleluya. Mi amado, y todo lo que ves lo he preparado para ti. Aleluya. Oh, aplaudo, hermano, en esta mañana. Aleluya. Yo creo que él se merece un mejor aplauso en esta mañana. Aleluya. Aquí está el Señor en esta mañana, renovando, aleluya, restaurando, aleluya, aleluya. El amor de mi Cristo, incomparable amor, que aunque el mar se secare y se esfumen los montes, y allá en el horizonte no brille más el sol, aunque en el infinito los astros no titilen, y aun cuando se terminen las aves alrededor, aun cuando sus criaturas no le honren ni le admiren, tan grande y tan sublime es el amor de Dios, que me
mi hambre me podrán separar, porque amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eterno. Ese amor tan glorioso, ese amor tan bendito, que quiso redimirme siendo yo un pecador. Hoy con toda mi alma a él quiero dirigirme y en mi canción decirle: su amor si es mucho amor, porque puedo sentirle muy dentro de mi alma y me ha dado esa calma que el mundo no me dio. Ese amor tan bendito que al hombre solitario le brinda luz y amparo. Es el amor de Dios. ¿Quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar, porque amor de Dios, cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eterno. ¿Quién me Aleluya. separará Oh, santo, aleluya. de ese amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar, porque amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eterno. Su amor es eterno. Su amor es eterno. Aleluya. ¿Quién nos separará, aleluya, de este amor tan grande? No sé por Oh, aleluya. Aleluya. Señor, tú me A su nombre sea la gloria, no aleluya. sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que grande es su amor por mí. Mi corazón es agradecido, mi
corazón está a ti rendido, contigo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Aleluya. Tú, Señor, mi gozo y mi alegría. Tú estás, Señor, conmigo todo el día. Contigo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de ti, Señor, nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Me has librado de la muerte. Aleluya. Me has dado nueva vida. Tú quitaste mi tristeza, me ceñiste de alegría. Por tanto, nunca callaré. A ti cantaré.
aleluya. Tu presencia es más. Oh, su presencia es más hermosa, aleluya. Que cualquier cosa. Aleluya, aleluya. Aquí está el Señor en esta mañana, aleluya. Oh, adores al Rey de Reyes, hermano. Aquí está su presencia, aleluya. Siento algo especial en esta mañana, una vez más en este lugar, aleluya. Él está aquí en este lugar, aleluya. Oh, santo, santo, santo. Oh, santo, santo, santo. Oh, santo, santo, santo. Oh, salvamos. Aleluya. Su presencia es más hermosa. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, alabanzas al Rey. Aleluya. A eso hemos venido, Señor, para adorarte, Señor, para poder exaltarte, aleluya. Oh, bendito sea el nombre del Señor Jesús, aleluya. Aleluya. Bueno, hermanos, qué hermoso es alabarle al Señor, aleluya. Quisiéramos seguir cantándole y cantando, hermano, no nos cansaríamos de alabar a ese Dios maravilloso. Alabanzas al Rey, aleluya. Sé que hay necesidades en esta mañana, hay muchos enfermos. Hay muchos afligidos. Quizás la pérdida de un ser querido, de una madre. Pero Dios conoce cada una de nuestras necesidades, de nuestras aflicciones. Su palabra dice que aún no ha salido la palabra de nuestra boca y ya Él la sabe, hermanos. Así que en esta mañana confiemos en el Dios que tenemos. Hay muchos problemas, muchas necesidades, pero el Dios que nosotros tenemos es un Dios grande y poderoso. Amén. Yo invito a nuestro pastor que esté orando por todas estas necesidades. Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, hermanos, amigos, visitas. Qué bueno estar aquí esta mañana para adorar y glorificar a nuestro Dios. Amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a orar por todas estas peticiones, las que están aquí, las que usted tenga. Vamos a colocarlas delante de Dios. Nuestra hermana Olga nos pidió oración. Nuestra hermana Karen también está en recuperación. Nuestra hermana Rosa. No dejemos de orar por el hermano Rufo en favor de él, de su salud. Bueno, recuérdenme si hay alguien más. El hermano Marciano, gracias. Vamos a orar por la hermana Lady Sandra, que Dios sea obrando. Amén, hermanos. Dios es bueno. Dios es bueno. Que eso no se nos olvide, amén. ¿Por qué no levanta sus manos al cielo? Oh Dios maravilloso,
Tú eres bueno, Dios, tú eres bueno. Tú eres bueno, Padre Celestial, tú eres grande, eres maravilloso. Oh Dios, a ti sea la gloria, la honra, el reconocimiento, la adoración y la exaltación, Dios mío. Padre bendito, te ruego seas tú obrando cada petición, cada necesidad que hay en tu pueblo, en tus hijos, mis hermanos, hermanas, amigos, las personas que nos visitan, Dios. Ayúdales, Padre Santo. Bendíceles, Dios eterno. Tú eres bueno, Señor Jesucristo. La honra, la gloria, la alabanza, el honor es para ti. Ayúdanos, Dios, por favor, ayúdanos. Bendícenos, Dios. Glorifícate en cada necesidad, cada problema, cada angustia, cada aflicción, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Vamos a tomar la ofrenda en esta mañana. Mi sacco Jesús está vinito, espera su venida. Mi sacco Jesús está vinito, espera su venida. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Jesús está vinito, espera su venida. Mi sacco Jesús está vinito, espera su venida. Si volta a preparar, bono por vaya arriba. Si volta a preparar, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Dios tan buen Dios, alabe. Dios tan buen Dios, proclame. Dios tan buen Dios, alabe. Dios tan buen Dios, proclame. El agisamisi, el aviramirón, el apone mi pía para saber. El agisamisi, el aviramirón, el apone mi pía para saber. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía. Alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía. Alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Alabe te ora solo
Que va a María se aproxima a sepulcro a llorar. Vio un jardinero y comenzó a preguntar: ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo. Asueta vivo, lo mi triunfa. Asueta vivo, ya no te temor. Venga al mundo. Y la mayoría de personas creen que solamente llegamos hasta ahí. Pero no. Quizás, perdónenme, es la parte más fácil. De aquí en adelante empieza el proceso de educación, formación e instrucción de esta bebé. Y debemos instruir a nuestros hijos según la Biblia en el camino de la vida y en el camino de Dios. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? ¿Y qué quiere decir eso, Víctor y Valentina? Que un día Dios a cada padre, a cada madre le preguntará por lo que haya sido de sus hijos, la manera en que les hayamos instruido, lo que les hayamos enseñado. Tenemos una gran responsabilidad de enseñar a nuestros hijos para la vida, para que sean hombres y mujeres de bien, de principios, respetuosos, que cumplan las leyes, que guarden los principios, pero también en lo espiritual. La Biblia lo enseña, Víctor y Valentina. Y la Biblia dice, hablándole el Señor a Moisés, le dijo a Moisés que le dijera a los hijos, a los padres, para que le enseñaran a los hijos su palabra. Y la Biblia dice, estas palabras que yo te mando hoy, se las repetirás a tus hijos. A mí me gusta eso. Nosotros los latinos hacemos sonar muy bien la R, ¿verdad? Si usted le dice a un americano, él queda con ro, pero nosotros sí la podemos sonar bien. Digámosle a ellos, se las repetirás a tus hijos, Víctor. Así dice Dios, se las repetirás a tus hijos. ¿Qué? La palabra de Dios. Y dice la Biblia, cuando vayas por el camino, y cuando te levantes, y cuando te acuestes, cuando estés sentado con ellos en la mesa, debemos repetirle a nuestros hijos que hay un Dios y que ese Dios hay que amarlo con el alma, con el corazón y con la vida. Eso dice la palabra de Dios en Deuteronomio, pero también, hermanos, la Biblia dice en el Salmo capítulo 127, Víctor y Valentina, la palabra de Dios dice, he aquí,
Herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Amén. Y mire lo que dice: como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su alcaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Víctor y Valentina y hermanos que están aquí, todos los que somos padres, cuando la Biblia dice que los hijos son como saetas en mano del valiente, el salmista usa ese ejemplo mirando. Él miraba a los guerreros en el tiempo antiguo. Ellos tomaban su arco y una flecha y apuntaban a una diana. Diana es un tiro al blanco, un punto que ellos fijaban para fijar la puntería. Y toda flecha que lanzaban buscaban ponerla en el centro de la diana. El salmista usa ese ejemplo y él dice: los hijos en nosotros tenemos la tarea de trazarnos una meta con ellos. Como el arquero tira al blanco, así nosotros trazarnos una meta con ellos y todos los días buscar entrenar cómo cumplimos la meta que tenemos con nuestros hijos. Y Víctor y Valentina, esta pequeña, es importante fijarse en metas espirituales y para la vida con ella. Y todo el tiempo trabajar sobre esas metas para que logremos que nuestros hijos mañana conozcan a Dios y se queden en Dios. Vea, hermano, es triste y doloroso que un hijo nuestro de cristianos se declare ateo. Muy triste, me parece grave, muy delicado, y a eso usted y yo debemos de prestarle mucha atención. Así que, hermanos, nuestros hijos deben saber que hay un Dios y que a ese Dios se lo debemos todo. Así que vamos a orar por Víctor, por Valentina y por esta pequeña, amén, por Amara Victoria, amén. Vamos a orar a Dios. Les invito que estén de pie, hermanos. Vamos a presentar esta pequeña delante de Dios. Bueno, mi esposa está en la clase con los niños, así que yo voy a imponer mis manos sobre ella para no sacar a Amara Victoria de su sueño. Amén. Vamos a orar a Dios. Yo le invito a que levante sus manos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, delante de ti, Dios, estamos esta mañana presentando, Dios, el fruto del vientre de Valentina, Dios, el fruto, Dios, del amor de ellos, Dios eterno. Te ruego, Padre bendito, que bendigas esta pequeña, que la guardes, Señor, que bendigas a Amara Victoria, su vida, su mañana, su futuro, Dios, lo colocamos en tus manos. Pero también te pedimos, Dios, por la responsabilidad que tienen, Señor, sus padres, Víctor y Valentina, para criarle, para educarle, para instruirle en los principios de la vida y en el camino tuyo, Señor, para enseñarle que hay un Dios y que a ese Dios hay que amarle con el alma, con el corazón y la vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas felicitaciones, Valentina, Víctor, muchas bendiciones. Que Dios los ayude y los bendiga grandemente. Gloria a Dios. No me dejen mucho de rodillas, que ya son 50, ¿no? Ya no doblan igual. Gloria a Dios. Me alegra ver aquí a todos, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a entonar unas 2 alabanzas más y entraremos en la meditación de la palabra de Dios. Amén. Bueno, hermanos, tenemos aquí a nuestro hermano Alexis Bayona, ¿verdad? Aquí sonamos Bayona. Alexis y su esposa María Elena
y su hermana, sus hijos, su familia. Nuestro hermano es pastor en una de nuestras iglesias en Santander. Oiga, hermana Gloria, por ahí de su tierra. Y también Adriana, oiga, tenemos santanderianas aquí. Gloria a Dios. Así que, ¿cómo llama el municipio? ¿De qué? Charta, el municipio de Charta, Santander. Le damos la bienvenida, ¿verdad que sí? Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo quiero, hermanos, siéntense en un segundito, excúsenme. Vamos a escuchar el saludo de la hermana María Elena, que ella venga, nos salude y después entonaremos unas 2 alabanzas. Gracias, gracias por su paciencia. El Señor Jesús le bendiga, amada iglesia del Señor. Bueno, ¿cuántos dan un gloria a Dios en esta mañana? Amén. Gloria al Señor Jesús, estamos muy contentos. Es un privilegio que el Señor Jesucristo nos regala el estar aquí en esta mañana, amén. Vinimos a descansar, ¿verdad? Pero nosotros también en esta mañana quisimos venir a descansar el alma aquí, ponernos en la presencia del Señor y llenarnos de Él, bueno, para poder seguir disfrutando, amén. Estoy muy contenta de conocerles. Nosotros venimos de Bucaramanga, estamos a 1 hora y media en un pueblo pequeñito. Es una iglesia pequeña, pero es una iglesia que también adora y alaba el nombre de Jesús como ustedes en esta mañana. Gloria al Señor Jesús. Un abrazo, mis hermanos, para todos. Bendiciones. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, estén de pie. Ahorita escucharemos el saludo de nuestro hermano Alexis, y él es quien nos va a traer la palabra de Dios. Sus hijos y familia, bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios.
Señor, te adoramos Dios. Aleluya, aleluya, te adoramos Dios. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres Rey. Mía cambia tristeza, mía cambia vergüenza, mía cambia dolor, para gozo de Dios. Mía cambia dolor y mi enfermedad, mía cambia dolor, para gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Porta tribula, pero nunca derrota. Tu no fue nunca destruir. Maldición no te afecta, pasó mi saque en mitad. En su gozo fuerte en mitad. Aunque triste en la noche, yo sé, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, amén. Sí, Señor, amén. Gloria a Dios. Qué bueno Dios, ¿verdad que sí? Bueno, hermanos, vamos a... el día de ayer, siéntese en un momentico, tengan la bondad. El día de ayer bautizamos 2 nuevos hermanos. Amén. En el nombre de Jesús. No veo a Caitlin. No sé si... Bueno, vamos a... ¿El hermano Martín viene a la noche, el culto? Me gustaría presentarlos a los dos. Vamos a ver las fotos del bautismo y les entregaremos a la noche el certificado. Pero bueno, quiero invitar al hermano Martín que se acerque acá, que la iglesia le conozca a los que no le conocen. Amén. Y la hermana Caitlin, amén. Ella también, si me tienen la fotico allá, por favor. La hermana también fue bautizada en el nombre de Jesús. Ella también fue bautizada en el nombre de Jesús. Y les damos la bienvenida a la iglesia del Señor, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le damos la bienvenida. Esperamos poder nosotros ser de mucha bendición para ellos, ¿verdad que sí?
Vamos a ayudarles en el proceso de su vida espiritual, su crecimiento espiritual, pero esperamos como iglesia también de ellos su obediencia a Dios y su compromiso con la iglesia. Amén. Toda persona, hermanos, que se mantiene fiel a Dios, no solo es una gran bendición en la obra de Dios, sino que ayuda a que la obra de Dios crezca. Amén. Así que bueno, vamos a entregarle al hermano de una vez el certificado, ya que está aquí. Hermano Martín Elías Ruiz Giraldo, felicitaciones, amén, y que Dios lo bendiga grandemente, amén. Gloria a Dios. Hermanos, pero voy a aprovechar aquí, creo que no se le había entregado certificado todavía al hermano Conrad, ¿verdad? Del bautismo anterior. Creo que ellos estaban pendientes y creo que, no, sí, aquí está. Hermano Conrad, venga para acá. Yo le entrego su certificado también. Amén. Hermano Conrad, que Dios lo bendiga y que Dios lo ayude grandemente. Amén. Quédese aquí, acompaña al hermano Martín, que no se sienta tan solo. Bueno, el hermano Mario y la hermana, su esposa, están en la cafetería. El hermano Brian no está aquí. Bueno, vamos a orar por los hermanos. Amén. Aprovecho en esta oración, hermanos, para que sigamos orando por los hermanos de San Martín, los hermanos recién bautizados. No los olviden, el hermano Alex y la hermana Gloria. Amén. Iglesia, estén de pie, tengan la bondad. Vamos a orar a Dios. Amén. Que Dios bendiga a nuestros hermanos, los ayude a permanecer. Y bueno, por ahí hay otros hermanos que ya me han pedido bautismo. Si Dios lo permite, para el mes de enero, a mediados del mes de enero, tendremos bautismos. Ahí está el hermano Edinson, que ya me pidió bautismo. Miguel Ángel también. Andrea también. Gloria a Dios. Oiga, la obra de Dios va adelante. La hermana María también nos pidió bautismo. Bueno, hay 4 para enero ya. Hermano, la obra de Dios no se detiene. Oiga, la hermana ya también, su hija. Gloria a Dios, Stephanie. Yo sé que sí. Este es el camino, hermanos. Amén. Amén. Oiga, Dios es bueno. Me gustó ese amén de Giver. Uno no sabe que también. Gloria a Dios. Vamos a orar a Dios. Señor Jesús, Dios eterno, Padre bendito, gracias. Gracias por nuestros hermanos, Señor. Te ruego que los bendigas, que los ayudes, que los guardes, que los dirijas, que estés con ellos, Padre celestial. Tu mano bendita y poderosa, ayudándoles a caminar este camino maravilloso del Evangelio. Bendice sus vidas, guárdales, Señor. El hermano Conrad, quienes fueron bautizados en días anteriores, el hermano Martín, la hermana Caitlin, Señor. Bendíceles y ayúdales, Dios eterno. Bendice sus vidas, Dios maravilloso. Nuestro hermano Alex y la hermana Gloria en San Martín. Bendíceles y ayúdales, Dios eterno. Te lo ruego, Padre celestial, en el nombre de Jesucristo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor. Felicitaciones, hermanos. A la noche escucharemos palabras, porque quiero que me motivan a Caitlin, por favor. Creo que ella viene a la noche para que nos presente palabras también junto con el hermano Martín. Pero bienvenidos a la iglesia del Señor. Amén. Recordémosles el lema de la iglesia, que ellos lo sepan desde ya. Recuérdenlo. Atrove. Somos una iglesia comprometida con Dios para ganar, instruir y servir. También nos tiene lema en apapiamento, Román Conrad, ¿no? También nos tiene en apapiamento.
Bueno, hermanos, pueden sentarse. Vamos a escuchar la palabra de Dios en esta hora. Terminado el culto, oraremos por los que cumplen años. Amén. Hermano Alexis, bienvenido a la iglesia del Señor en Aruba. Y vamos a escuchar la palabra de Dios. Que Dios lo use poderosamente. Gloria a Dios. Digamos gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Oiga, yo quería cantar algo más, pero yo sé que el tiempo va pasando. Pero tenemos vida eterna. Así que, aunque el tiempo no es nuestro mayor aliado, vamos a cantarle al Señor. Yo, antes de extender mis saludos a todos, quiero darle las gracias al Señor Jesucristo por la oportunidad que me da de estar aquí. Así que toda la honra y la gloria es para Él. Aleluya, gloria al Señor. Quiero que leamos un texto de la palabra del Señor y luego cantamos con los músicos. Salmo capítulo 90, versículo 1. Salmos capítulo 90, versículo 1. Vamos a leer solamente ese versículo. Amén. Leamos todos a una sola voz. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Repita nuevamente: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Aleluya. Cierre sus ojos y adore al Señor en un momento allí. En reverencia levante su mano y dígale: Señor, tú eres mi refugio. Tú eres mi dulce refugio. Aleluya. Aleluya. Al nombre de Jesús sea la gloria. Raba prastista mapreya. Es Jesucristo el Salvador. Alimenta. Vengo a reposar en Él. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Llenará mi corazón. Una vez más, dulce refugio en la tormenta. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Dulce refugio. Me alimenta. Y alimenta. Con su palabra y su amor. Aleluya. Eres mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción
Salvador. Él me alienta, Él me alimenta con su palabra y con su poder. Y en esta mañana nos estamos alimentando, nos estamos refugiando en su presencia. Aleluya, 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 aleluya. Adore a Dios. Qué bueno es adorarle a Él. Qué bueno es exaltar su nombre. Aleluya, qué bueno es descansar en su presencia. Aleluya, gloria a Dios. Diga gloria al nombre de Jesús. Siéntese, por favor. Bueno, muy contento de estar aquí en la isla de Aruba. Pero más contento me siento de estar en lo más hermoso que tiene la isla de Aruba. Es la iglesia del Señor Jesucristo. Esto es lo más hermoso. Y no lo digo por, como dicen por allá, por chicanear. No, es que es la verdad. Lo más lindo que tiene esta isla. Créamelo, hermano, que yo me siento contento de estar en la isla. Pero me siento más contento, créamelo. Se lo digo en el temor del Señor. Me siento más feliz de estar acá. Saber que de toda tribu, de toda lengua, de toda nación se adora a Dios. Y en esta iglesia se está adorando a ese único Dios verdadero. Aleluya. Y bueno, hermanos, habíamos propuesto con mi esposa al visitar este lugar, aquí Aruba, venir a la iglesia, así que nos trajimos una mudita de ropa bien elegante para poder estar aquí, ¿verdad? Porque, hermano, uno aquí no viene en pantaloneta, no viene en chancla. Sí, estamos en una isla y hay mar y todo, pero es que a Él le ofrecemos lo mejor, ¿verdad? Y aunque haga calor nos ponemos corbata. Bueno, yo no me vine tan pintoso como el pastor, porque a mí la calor sí me pega. Pero bueno, me parece que me vine bonito. No que lo diga mi esposa que está aquí conmigo. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Oiga, muy honrado por el Señor Jesús y por mi pastor también, hermano William, al cual extiendo mi saludo cristiano, hermano Libardo. De verdad me siento muy contento, hermano. Y bueno, de verdad es que él me llamó, anoche hablamos. Y bueno, gloria al Señor. El Señor como que le advierte a uno algo y se la sopla. Por eso andar uno con el Señor es lo mejor. Él se las canta a uno. Ande con el Señor para que se las cante. Y verá. Y bueno, aquí estamos, gloria al Señor. Con mi esposa, mis hijos Daniel, Andrés y Samuel, mi hermana Astrid, mis dos sobrinos Valentina y Jerónimo. Venimos de Colombia, del departamento de Santander. Estamos sirviendo al Señor en el distrito 1. Amén, en un lugar que se llama municipio de Charta, pueblo florido de Santander. ¿Por qué florido? Porque usted entra a ese pueblo, somos aproximadamente 3,000 habitantes. Y entonces ahí el clima son más o menos 12, 14, 16 grados. Bastante caliente, ¿no? Frito, ¿verdad? Sabroso. Lo invito a Charta para que lleve buena cobija y se arrope allá, sabroso. Allá se arropa uno sabroso. Amén. Lleve a su esposa para que le eche la pierna, para que se caliente allá en Charta. Gloria a Dios. Hay una hermosa iglesia allá. La iglesia tiene aproximadamente unos 28 años de estar predicando el evangelio en ese lugar. Es un pueblo muy, muy religioso. Al primer pastor que posesionaron hace 17 años allí, le hicieron 2 atentados con arma. Mientras evangelizaba una familia, lo apuntaron y le dispararon con una escopeta. Dios lo guardó. En otra ocasión tuvo que ser bajado con la policía, con escoltas, porque lo estaban agüitando para matarlo. Es un lugar bastante religioso. Posteriormente llegó otro pastor al cual yo recibí. A mí me sacaron un machete para darme plana, pero gracias a Dios, Dios me guardó. Y bueno, la iglesia tiene 17 años de estar ahí ya con templo.
Sí, es la única iglesia cristiana además de la popular. Y hermano, llegamos allí a servir al Señor y Dios nos ha bendecido. Recibimos una iglesia grande, 11 creyentes. Y bautizamos en 2 años que cumplimos con mi esposa este año, bautizamos a 2, 1 por año. Así que bautizar uno allá, hermano, es como usted bautizar 5 aquí o 10 en el año. Es una victoria grande. Amén. La gente es muy religiosa, muy religiosa. Y un día estaba orando, estábamos en ayuno cuando tocaron la puerta, el templo estaba abierto pues. Y yo salí y era un señor anciano y me saludó y entonces yo le di la bienvenida, era como turista. Y entonces le pregunté que qué hacía y me dijo, no, venimos aquí a la posesión de mi hijo. Ah, qué bueno, pues yo no le entendía lo que me hablaba. Y entonces el anciano me dijo, oiga, yo le preguntaba a mi hijo que si en ese pueblo en Charta había iglesia evangélica cristiana. Él me dijo, no, papá, eso por allá es duro, allá no dejan meter una iglesia cristiana. Y me vine a dar una vuelta aquí en el pueblo y vi aquí un letrero azul y me fui acercando y oiga, vi una iglesia cristiana y oiga, qué bendición, me dijo. Y dije, oiga, ¿y usted quién es? Dijo, no, yo soy el papá del nuevo párroco que acabaron de instalar hoy en el pueblo. Yo soy el papá del sacerdote aquí en el pueblo. Pero quiero decirle que yo también soy bautizado en el nombre de Jesús y hago parte de esta iglesia. Y entonces, al que no le gusta el caldo, le dan 2 platos, ¿verdad? Y al pueblo, como no le gusta el evangelio, pues le mandaron a un cura donde el papá es pentecostal. Y entonces cuando él visita al cura, le lleva manzanas, le lleva naranjas, le lleva plátanos y todo al hijo, pero al pastor le lleva también un poquito. Se queda en la casa cural, pero viene a culto con nosotros. Ese es el Dios que tenemos. Aleluya. Oiga, qué calidad de Dios, ¿cierto? Uno la pasa bueno con el Señor. Yo no sé por qué la gente se va de la iglesia. Si es que aquí la pasa uno bueno. ¿Sí o no? Y más un día como hoy que vamos a salir a las 2 de la tarde. Gloria a Dios, apóyeme. Oiga, yo no saludé a su esposa, no sé si está aquí. Ah, bueno. Y a Juan Esteban, por ahí estaba. Ah, véalo, Dios lo bendiga. Y Sofía, ¿quién es Sofía? Pero Sofía, ¿qué hay ahí? Es tu hermana. Ah, bendito. Sofía, ella fue la que me dio clave Wi-Fi ahorita. Quiero aclarar algo, hermano. Es que ustedes me vieron con el celular ahí, pero es que yo no traje mi Biblia. Entonces, como yo venía pues a culto y pues tengo aquí el mensaje. Porque recuerde que el Señor nos llama a nosotros, pero no por celular, ¿verdad? Así que apague su celular un momentico mientras escuchamos la palabra. No, le prometo 2 horas, más no me extiendo, seguro. Nosotros los santanderianos hablamos hasta por los codos. ¿Sí o no? Aquí hay una santanderiana. ¿También? Ah, ok. Habla mucho. Bendito. Y son bravas las santanderianas. Bravas. Oiga, yo sé que la hermana no, pero las santanderianas son bravas. Dicen por ahí que iba el esposo con la esposa santanderiana. Iban en una bajada en el vehículo y el hombre le mandaba la chancla al freno y no le frenaba el carro. Y se iban a un abismo y entonces él le dijo, mija, nos matamos. Y ella le dijo, cuando quiera, papito. Son bravas. Matan las gallinas a coscorrones. Seguro. Son bravas. Pero ella no, porque ella ya Cristo la cambió. Aleluya. Démosle un aplauso a Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios.
Gloria al Señor. Bueno, hermano, vamos a predicar la palabra. ¿Sí o qué? Leíamos un salmo muy bonito. El Salmo capítulo 90, versículo 1. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Aleluya. ¿Y sabe quién escribió este salmo? O un cántico, o una oración. La escribió Moisés. ¿Tenía razones para escribirla? Yo le pregunto. ¿Cierto que sí? Moisés tenía razones. Imagínese, Moisés nace, y cuando él nace, siendo un bebé, sin darse cuenta, su vida ya estaba en peligro. Faraón manda a ejecutar a todos los bebés que nacieron en esa época. Y como Moisés era hermoso, dice la Biblia, entonces su mamá trató de ocultarlo durante 3 meses. Pero los soldados egipcios entraban casa por casa e iban decapitando, iban quitándole la vida a todos los bebés. Y entonces, no pudiendo guardarlo más, su mami hace una arquilla, la calafatea por fuera y por dentro para que el agua no se le meta. Y como dicen por ahí algunos, a la mano de Dios, ¿cierto? Y lo arroja al río Nilo. Y se ve, y ella comienza a contemplar a su hijo, cómo el río se lo lleva. Pero su hermana estaba muy pendiente. Y de pronto, a esa misma hora, esas conexiones divinas de Dios, porque Dios hace unas conexiones divinas. Eso que a usted le pasa no es una casualidad. Uy, qué casualidad, ¿cierto? No. No son coincidencias. Y como diría una amiga, son diosidencias. Y de pronto sale a esa hora la hija del faraón a bañarse allá a la orilla. Y de pronto ella ve por allá que viene como algo y se va aproximando y ¡pum!, le echa mano. Y cuando abre la arquilla hay un hermoso bebé ahí llorando. Y entonces manda a llamar a una de sus concubinas, de sus siervas, y le dice: mira lo que me encontré. Y le dice: uy, eso parece un hijo de los hebreos. Oiga, está tan lindo, ¿verdad? Bonito. Como todos los hijos de Dios. La gracia que Dios pone en nosotros. Amén. No se preocupe, si usted tiene una cicatriz de aquí a acá, no se preocupe. El Señor es el que hermosea el rostro. ¿Sí o no? Esa es la gracia que Dios nos da. Y entonces le dice la sierva, le dice: oiga, está muy bonito el niño. Y entonces la hija de Faraón le dice: oye, ¿por qué no me lo cuidas? No, siquiera hagamos algo. Yo conozco una niñera muy buena. Se llama Séfora. Sí, ella lo puede cuidar. Sí, Séfora. ¿O estoy mal? Ocabé, gracias, amor. Vea, eso es lo bueno de tener una esposa. Hasta la palabra se la enseña a uno. Gloria a Dios. Y entonces le dice: ve y búscame a alguien que me la cuide. Y dile que le voy a pagar para que me cuide a este muchacho. Y dile que le ponga a Moisés porque es rescatado por las aguas. Oiga, y preciso, la mujer que busca es la misma mamá. Oiga, tremendo, ¿sí o no? Las cosas que hace Dios. Es que Dios lo asombra a uno. Y qué bueno que en esta mañana alguien se deje asombrar de Dios. Que haya llegado aquí, tal vez, no sé cómo, pero que Dios lo pueda asombrar. ¿Pensó en algún momento ese niño lo que le iba a suceder? No. Pero ahora crece con una cultura, con una lengua, y ya es un muchacho. Pero su propia madre, que lo había cuidado, le había instruido, le había enseñado quién era este Dios. Le había mostrado que el Dios de los hebreos era el Dios
ella salió a dar una vueltica y por defender a uno de los esclavos israelitas, entonces le quita la vida a un soldado egipcio. ¿Cierto? Entonces resulta que le tocó huir por esa muerte e irse al desierto. Y estando allá, pastoreando, entonces aparece una zarza ardiendo. Y era muy normal, dice la Biblia, ¿no? Que ardía. Pero lo extraño era que no se consumía. Porque es que lo de Dios permanece. ¿Sí o no? Para contextualizar a los amigos aquí, imagine usted que ese jarrón que está ahí con rosas se echa a prender y lleve 1 hora y esté intacto y no pase nada. Eso es un milagro. Eso es una cosa extraña. Y Moisés se acerca a mirar por qué no se consume. Y cuando él entra ahí a observar, escucha por primera vez la voz del Dios de sus padres. En algún momento tu hijo va a escuchar la voz de ese Dios que tú le has enseñado. En algún momento va a tener una experiencia que va a marcar su vida para siempre. No te preocupes, yo tengo 3. Yo tengo 3 y yo sé cómo funciona esto. Yo sé cómo trabaja Dios. No te preocupes. Sigue orando por ese familiar. Sigue orando por ese hijo. En algún momento algo va a suceder en el camino. Algo. Y escucha la voz que le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy tu refugio. Y te he llamado para que hagas una tarea extraordinaria, una tarea grande. Todo el que se bautiza aquí, Dios lo llama para algo grande. Y yo me alegraba ahorita cuando entraba aquí Martín a recibir su diploma y el hermano. Porque, hermano, no es simplemente zambullirnos, sino que se nos invoca el nombre más grande para que seamos testigos en todo lugar a donde vayamos. Yo me bauticé a los 17 años, imagínense. Yo me acuerdo de adolescente que un día mi padre, porque era bastante tosco para hablar, dijo: tú no vas a sacar la cédula. Así me lo dijo en un negocio que teníamos. Y que su papá le diga a usted que usted no va a sacar la cédula, ¿qué le está diciendo? Que antes que cumpla los 18, para el otro lado. Y como yo era bastante loco, tenía el cabello largo por aquí, tomador, tremendo, con un arete aquí colgando, que le llamaban la conciencia, pero la tenía bien sucia. Y antes de cumplir los 18, Dios me envió a un hombre para predicarme la palabra. Y yo siempre le digo a la gente: a mí me habló un borracho del evangelio. Porque de verdad me habló un borracho, un hombre que era empresario de Diomedes Díaz en Colombia. Tuve la oportunidad de conocerlo, pero él había tenido padres cristianos que le habían enseñado la palabra, y él se metió en el mundo de la farándula y de todo eso, y nos conocimos en el camino. Y un lunes, después de estar un fin de semana tomando y drogándonos y todo aquello, Dios lo inquietó. Le dijo: ese muchacho va en el mismo camino que vas tú, y tú ya has perdido a tu esposa y tus hijos, y tienes el conocimiento que él no tiene. Háblale. Y esa mañana fue la mañana más linda,
No ha habido otra mañana más hermosa como esa, donde me hablaron de este Dios todopoderoso. Es que cuando nosotros no hablamos, las piedras tienen que hablar. Así que a mí no me habló un evangélico, me habló un borracho. Pero véalo lo que hace el Señor. Llegamos los dos. En el mismo campamento recibimos el Espíritu Santo. Y en la misma pila bautismal nos bautizamos los dos el mismo día. Él salió a los 40 años al ministerio y yo también salí a los 40 años al ministerio. ¿Casualidad? No. Diosidencias, conexiones divinas, esas cosas que hace Dios. Ay, tan aburrido ir a culto hoy. No, mamá, vaya usted. No, abuela, vaya usted. Cipote banquete que te tenía Dios hoy y te lo ibas a perder. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Hoy hay un alimento especial para tu vida. No podías perderte este culto, no. Dios tenía un alimento. Y te aseguro que cuando salgas de aquí vas a querer cambiar, vas a querer ser diferente. Y yo me acuerdo que la primera vez que fui a culto, yo fui en mocho, en sandalias 3 puntadas y con la cola aquí, en una convención. Porque oiga, duré 6 meses para ir a culto. Él me habló del evangelio y duré 6 meses para ir al primer culto. Y él iba, Valesis, vamos para culto. Uy, no, tengo una salida con unos amigos. O cuando iba yo estaba más prendido que un arbolito de Navidad. Borracho. Yo aquí te voy a llevar así. 6 meses, todos los días. No se canse de invitarlo. No se canse, que el día menos pensado, el día que no quieras tú invitar a tu amigo o a tu familiar, ese día él está esperando que te invite, que lo invites. Oye, y ese día me llevó en la moto. Y cuando cantaron un coro que nunca se me puede olvidar. Y el coro dice: nunca, nunca, nunca seré el mismo. Nunca, nunca, nunca seré el mismo. Desde que encontré a mi Salvador. Nunca, nunca, nunca seré el mismo. Pongámosle ritmo. ¿Cómo es el ritmo acá? Cubano. Arubiano. Caribense. Nunca, nunca, nunca seré el mismo. Nunca, nunca, nunca seré el mismo. Desde que encontré a mi Salvador. Nunca, nunca, nunca seré el mismo. Ay, nunca, 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 nunca seré el mismo. Y nunca, nunca, nunca seré el mismo. Desde que encontré a mi Salvador, nunca, nunca, nunca seré el mismo. Oiga, de verdad, nunca fui el mismo. Ese cuento que te lavan el cerebro, no, señor. Si usted supiera qué es lavar un cerebro, usted dice: no, eso no lo hacen acá. Aquí nos lavaron el alma, la mente, el corazón, el espíritu, la lengua, todo. Nacimos de nuevo. De nuevo. Y cuando uno lo conoce a Él, no hay nada que usted lo pueda comparar. Por eso este Dios es nuestro refugio. Palabras de peso tenía Moisés cuando escribió este salmo. Ahora está en el desierto con una multitud de esclavos que ahora eran libres porque salieron de Egipto y entraron a una ciudad que Dios les había prometido. Vea todo lo que Dios le promete a usted, créasela. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará. Si Él te prometió algo, no importa que se demore, pero espéralo. Espéralo. Pastor, es que Él me prometió. Un día Dios le dijo a mi esposa: tus hijos son míos y ellos me pertenecen y ellos me servirán.
Y aunque tal vez quieran torcerse y todo, tengo mi esperanza en Él, porque la esperanza en Cristo no avergüenza. Ahora Moisés está tomándose de las promesas de Dios y está ahí en el desierto. Pero imagínense ustedes aquí con 30 grados, 35 y sienten que a veces, ¿verdad? Yo venía ahorita con el aire acondicionado, le dije a mi hijo, ¿cuánto vamos? Me dijo, no, 29. Yo pensé que íbamos como a 50 grados. Dios, no, apenas 29. Señor Jesús, y ese desierto donde estaba Moisés era bien caliente. Pues mire, las zarzas se prendían con nada. Pero ahora está ya el pueblo sofocado. Y como Dios le había prometido a Abraham, a Moisés, que lo iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel, entonces como él era su refugio, entonces Dios le coloca una columna de nube de día. Así que las temperaturas de 35, 40 bajaron a 15 como charta. Empezaron a usar saco, empezaron a usar allá bufanda en el desierto. Y de noche es totalmente contrario. El frío es demasiado fuerte. Y entonces Dios, como era su refugio, le puso una columna de fuego. Dios es propicio a cualquiera de tus necesidades. No, pastor, Dios me ayudó, pero en ese entonces te seguirá ayudando ahorita también. Porque Él es nuestro refugio de generación en generación. ¿Será que me puede ayudar ahora y más allá de la muerte nos guiará? Dice la palabra. No te preocupes. No te olvides de dónde te sacó, por dónde te metió y a dónde te ha traído. Si te ha ayudado atrás, te ayudará ahorita, en este presente y en el futuro también. Porque este Dios no se fatiga con cansancio. No es igual a nosotros. No se aburre, no. Mis ojos pondré sobre los fieles de esta tierra. Sus ojos están puestos sobre ti siempre, porque Él es tu refugio. Él es tu refugio. Y aunque haya escasez, había falta de agua, pero ahora Dios le dice: Moisés, habla a la roca. Y tan solo con dar una orden, de una roca salió un brevadero de agua. Y ahora falta de comida. Y entonces el pueblo comienza a murmurar. Lo más terrible es murmurar contra Dios y contra sus servidores. Y entonces comienza el pueblo a murmurar y dice: designémonos un capitán para volvernos atrás. Volver atrás es el peor, es lo más nefasto que uno puede hacer en la vida. Mire lo que le pasó a la esposa de Lot. Miró atrás y terminó mal. Ahora está el pueblo diciendo: volvámonos a Egipto. Recordemos cómo comíamos allá. Nunca lo que el mundo te dio se puede comparar con lo que Dios te da todos los días. Siempre será mejor lo que Dios nos da. Siempre. Y entonces Dios, para taparle la boca a todos esos murmuradores e incrédulos, les manda una millonada de codornices que cuando comían, dice la Biblia, que se les salía por las narices. Porque la bendición de Dios sobreabunda. Sobreabunda. ¿Sí o no? Diga gloria a Jesús. Así que Dios lo saca de ahí y le muestra la tierra prometida. Lo que les había prometido ya se estaba cumpliendo, porque Dios era el refugio de Israel, pero también es el refugio de esta iglesia. Yo no sé en esta mañana en qué te estés refugiando tú. ¿Cuál es tu refugio? ¿Cuál es tu refugio en esta mañana? Porque hay gente que se refugia en un familiar. Hay gente que se refugia en lo que tiene en la cuenta bancaria.
Hay gente que se refugia tal vez en su carrera, tal vez en su esposo o en su esposa, pero todo eso es efímero. Sabes que al final te quedas con uno y se llama Jesús. Él es tu refugio. Él es tu escondedero. Él es tu escondedero. En esta mañana yo te invito a que te refugies en el Señor. No importa cuál sea el problema, no importa cuál sea la dificultad, escóndete en la mano de Dios. Refúgiate en la presencia de Dios. A Moisés desde que era niño lo querían matar, pero tenía un refugio, y ese refugio era Dios. ¿Sabes que hace un año exactamente, me acuerdo ahora, hace un año, allá en la ciudad de Bucaramanga, iba con mi esposa en el vehículo y estábamos esperando que cambiara el semáforo, y era temporada de diciembre? Y allá en Colombia, yo sé que aquí no, pero allá hay que andar con los 4 ojos. Sí, no estoy hablando mal de mi país, pero hay partes que son muy delicadas, como lo hay en todas partes, ¿no? Y entonces estaba yo esperando que cambiara el semáforo, cuando de pronto se me viene una película. No sé si a usted le ha pasado. Uy, ¿y esto qué es? Bueno, préstele atención, porque puede ser Dios que te está hablando, ¿cierto? De pronto tú no sentías pasar por ese lado, y como que sentiste que algo te iba a pasar, hiciste caso omiso y pasaste y te atracaron. Uy, yo sí tuve una corazonada no, fue de parte de Dios. Amén. Así que afine bien el oído para que aprenda a escuchar la voz de Dios. Cuando tú afines el oído, vas a aprender a escuchar la voz de Dios. Samuel no tenía muy afinadito el oído y creyó que era el profeta Elí que lo estaba llamando, y se levantó 3 veces. ¿Usted me llama? No, vuelve y acuéstate. No había escuchado la voz de Dios. Por eso en esta mañana dígale: Señor, destápame los oídos del alma para entender lo que me quieres decir. Y cuando ya Dios le habló más fuertito, entonces entendió. Así que yo llegué y se me vino la película. Y entonces en la película yo vi un poco de hombres armados disparando, y que una de esas balas entraba ahí por el parabrisas de mi carro. Eso fue en cuestión de segundos. Y yo lo vi. Y yo vi que entraba esa bala y proyectaba o entraba al cuerpo de mi esposa. Y fue algo así como que yo la vi que le quitaba la vida. Y entonces en ese momento, y Señor, guárdame y guarda a mi esposa. Y en cuestión de segundos cambió el semáforo. Y cuando él cambió el semáforo, a unos 10 metros, 4 hombres fuertemente armados, hermano, salieron de un establecimiento y comenzaron a tirar balas para allá y para acá. Y yo detuve mi carro y dije: Señor Jesús, tú eres mi refugio. Él es nuestro refugio. Allá en la cárcel de máxima seguridad en Palo Gordo, en Santander, había un hombre que estaba condenado a 80 años de cárcel. Era un asesino a suelto. Había asesinado más de 600 personas con sus propias manos. Tenía cementerio propio. Hermano, era un asesino completo. Pero llegó el evangelio a la vida de ese hombre, y el Señor lo cambió en un culto allá en uno de esos patios. Y entonces, como Dios es bueno, Dios borra todo. Así que un día le dieron la salida, y entonces Dios me dio el honor de sentarlo en mi comedor. Lo llevé a mi casa allá, y mi esposa lo atendió. Nos hicimos amigos, y un día me llegó el negocio, cuando yo no era pastor. Me llegó allá llorando. Me decía: hermano Alexis, le tengo que contar lo que me pasó. Yo le dije: ¿qué te pasó? Digo: imagínese, hermano, hace muchos años yo le quité la vida a un hombre, y él tenía 2 hijos, pero eran pequeños, y ellos crecieron. Y iba montado en el bus con mi esposa. Estábamos vendiendo ahí en el carrito las gallinas, íbamos en el bus, y cuando vi que 4 motos nos venían siguiendo y un carro en la parte de atrás, y cuando volteé a mirar, esos niños ya habían crecido, y en la ley allá es ojo por ojo, y yo sabía que ellos venían por mí. Así que le dije a mi esposa: mi amor, alistémonos porque vienen a buscarme. Así que en un paradero me bajé rápidamente, me fui hacia una tienda.
Hermano, yo nunca había tenido miedo, pero en ese momento tuve miedo. Pedí una avena, le dije al tendero que me la vendiera, me la tomé, y cuando los tipos paran, se bajan de las motos, del carro, y entonces cuando ya se vienen 4 por aquí y 4 por acá, armados. Y entonces le dije a mi esposa: bueno, mi amor, usted y yo ya somos bautizados en el nombre de Jesús, somos salvos, y si nos vamos con el Señor. Así que cogió a su esposa de la mano y arrancó hacia ellos y pasó por la mitad. Y me decía él: hermano Alexis, usted viera lo que yo escuchaba. Yo pasé por la mitad de ellos y ellos me decían: Murdo, se nos voló Murdo. Dios me hizo invisible en ese momento. Llegó llorando al negocio y me decía: Dios me guardó, Dios fue mi refugio. Él es tu refugio en esta mañana. Y yo te invito en esta mañana a que confíes en Él. Colócate en pie, por favor. Colócate en pie. Colócate en pie, por favor. Jehová será refugio del pobre. Dice la palabra: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿A qué temes en esta mañana? ¿Qué es lo que te tiene afligido? ¿Por qué no te escondes en la mano de Dios? Dile: Señor, yo quiero que tú seas mi refugio. Yo quiero esconderme en ti en esta mañana, Señor Jesús. Tal vez tienes temores y no sabes por qué. Tal vez tienes inseguridad. Tal vez te sientes incompetente. Tal vez te sientes no sé cómo. Pero yo te aseguro que si tú te escondes en la mano de Dios en esta mañana, algo puede suceder. Yo no sé si alguien quisiera venir aquí a hablar un ratico con Dios y decirle: Señor, tú has sido mi refugio de generación en generación. Dios ha guardado esta iglesia desde el principio y la seguirá guardando. Ha tenido persecuciones en Colombia. Vimos caer muchos pastores por predicar este evangelio. Pero aunque el enemigo se haya levantado con ímpetu, se haya levantado con todo su ejército, nosotros no temeremos a lo que el hombre pueda hacer, porque mi escudo y mi adarga es Dios. Él es mi refugio. A Él correrá el justo y será levantado. Él es nuestra torre fuerte en esta mañana. No temas, manada pequeña. Como estuve con Moisés, estaré contigo también. Él es tu ayudador. Él es tu fortaleza. Él es tu guía. Él es tu consolador. Alguno más que quiera venir a hablar con Dios aquí y decirle: Señor, yo me quiero esconder. Tal vez el mundo, las atracciones del mundo, las pasiones juveniles y todas aquellas cosas que se avecinan para esta época quisieran tal vez moverte el piso. Pero ¿sabes una cosa? Que los que confiamos en Él somos como el monte de Sión, que no se mueve. Estamos firmes, parados en la roca inconmovible que se llama Jesucristo. Él es nuestro refugio. Él es nuestro refugio. Él es nuestro refugio. Él es nuestro refugio. Habla con Dios, Señor. Dile: Señor, quiero conocerte más. Quiero conocerte más. Quiero conocerte más. Quiero amarte más. Quiero esconderme más en tu mano, Señor. Habla con Dios, habla con Dios. Bendice, Señor, a esta mujer. Fortalece a esta sierva tuya. Fortalécela, llénala con tu presencia, con tu Espíritu Santo, Dios. Atalama pracas. Llénala, oh Dios. Llena, oh Dios, a tu iglesia. Llénala con tu presencia. Pon confianza en mis hermanos en esta mañana. Aleluya.
Aleluya. En el nombre de Jesús. Habla con Él, habla con Él. Confía en Él, confía en Él. Él es tu refugio. Tu refugio no es tu familia. Hace parte de eso, pero tu verdadero refugio es Dios. Él es tu refugio en el dolor. Él es tu refugio en la enfermedad. Él es tu refugio en el cansancio. Él es tu refugio en la debilidad. Él es tu refugio. Él es tu refugio. Cada día más a ti. Aleluya. Entrar en tu Bendice, Señor, a este hombre. Bendice a su esposa. Bendice a su familia. Sé tú para él un refugio donde él recurra continuamente. Que su familia esté refugiada en tu poder, en tu gracia. Bendícelo, Señor. Bendice a su esposa. En el nombre de Jesús, toda gracia y todo favor de Dios sea para con ellos. Santifícalos, perfecciónalos para tu buena obra. Bendice a sus hijas en el nombre de Jesús. Sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Oh, aleluya. Santo, 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 santo eres tú. Al que está sentado Aleluya. en el trono, Confía en Él, confía en Él. que vive para No temas, dice Dios, no temas. sea la gloria, Yo estoy contigo. sea la honra y No el desmayes. poder, sea la gloria, Yo soy tu Dios. sea la honra Siempre te ayudaré sea la gloria, y siempre te sustentaré sea la honra y el poder, con la diestra de mi justicia. Oh Dios, gracias. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Dígale a Dios, Señor, tú nos has sido refugio. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Hermano y amigo, Dios no falla. Qué bueno que en esta mañana fortalezcamos nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Dios no falla. Amén. Dios es fiel. Lo que para el hombre parece imposible, para Dios es posible. Amén. Hermano, Dios es el que hace de la nada. Dios es el que sostiene, el que levanta, el que da fuerza,
Él es fiel. Gloria a Dios. Vamos a orar a Dios. Vamos a orar a Dios. Coloque ese problema en las manos de Dios. Hay una frase que decimos: no le diga a Dios cuán grande es su problema. Dígale a su problema cuán grande es Dios. Tiene un problema, recuerde que tiene un Dios muy, pero muy grande. Cada uno de los que estamos aquí tiene testimonios para contar de las grandes maravillas de Dios. Vamos a orar a Dios. Coloque ese problema en las manos de Dios esta mañana. Su hijo que está enfermo, su hija que está enferma, colóquela en las manos de Dios. Aunque el médico diga no hay que hacer, la última palabra foi de boca de Dios lo vi. La última palabra viene de Dios. Él es el que tiene la última palabra. Aunque el médico te diga no hay esperanza, no hay salida, no hay solución, no se puede arreglar, pero el que tiene la última palabra es Dios. ¿Por qué no levanta sus manos con fe y le dice: Señor, el que tiene la última palabra en mi vida eres tú? ¿Por qué no le dices al Señor: mi problema es grande, pero más grande eres tú? Mi angustia es grande, pero te tengo a ti. Oh Dios, mi problema se ve grande, mis fuerzas son pocas, la aflicción está cerca, los que me agobian son muchos, la carga se hace difícil, pero ahí estás tú, Señor. Y mi Biblia dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será librado. Hoy corro a ti, Señor Jesucristo. Refúgiate en él esta mañana. Entrega tus cargas a Él, tus temores, tus miedos, tus tristezas. Confía en Él, Señor Jesús. Hoy colocamos nuestras cargas, nuestras tristezas, preocupaciones, aflicciones y todo lo demás. La mamá que tiene una hija enferma, que sufre, que llora, que se preocupa, la persona, la hermana que tenga alguna situación difícil. Dígale a Dios que Él obre, dígale a Dios, dígale a Dios. Señor, hay poder en tu nombre santo, glorifícate, Dios. Tú eres aquel que abre puertas, Dios, tú eres el que las puede abrir. Señor, tú eres nuestro refugio, torre fuerte es el nombre de Jehová. Oh, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Hermano, dígalo con fe, con seguridad esta mañana. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie el resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Jehová guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aleluya. Ese es el Dios que tenemos, iglesia. Ese es el Dios que dice: yo soy tu refugio. Ese es el Dios que dice: clama a mí y yo te responderé. Gloria a Dios.